nuevo avance a una vida sin límites. Un nuevo avance a una vida sin límites. Dilo conmigo. Un nuevo avance a una vida sin límites. Una vez más, un nuevo avance a una vida sin límites. Ha sido escrito para nosotros. Ha sido escrito para llevarnos a vivir sin límites. En 2 de Corintios capítulo 3 verso 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, dice, somos transformados de gloria, somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Wow. En la misma imagen. Di conmigo, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nos dice aquí la Escritura que para avanzar sin límites, para poder vivir sin límites, porque cuando el Señor se manifiesta, Él nos lleva a avanzar en este mundo, Él nos lleva a avanzar hacia sus grandes propósitos y Él viene rompiendo todo límite en nuestra vida. Hay un impresionante potencial en ti cuando tú abres tu corazón y recibes la vida nueva y abundante que Cristo te ofrece. El Señor te está llamando para que tú le conozcas, y al conocerle a Él vas a darte cuenta que lo que recibes es la vida misma de Dios, su naturaleza misma. ¿Recuerdan? Como dice Juan 3:16, porque de tal manera, dilo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga. Di conmigo, tenga. Entonces el Señor nos ha llamado no a tener una religión, ni a tener la verdadera religión. Él nos ha llamado a tener la vida misma de Dios. La palabra religión del latín religare significa volver a ligar y representa el esfuerzo que el hombre hace para alcanzar y para llegar a Dios. Por eso hay religiones, tantas religiones en este mundo. Cada persona puede tener su propia religión y decidir cómo cree que puede llegar a Dios. Pero el Señor dijo: yo sé que ustedes no pueden ir al cielo, por eso yo he venido a la tierra. Y cuando el Señor vino, dice en Marcos 1:15, venía diciendo: el reino de los cielos ha llegado. Es decir, cuando Él vino, trajo el cielo a la tierra, pero trajo el cielo a la tierra para que gobernara en la tierra. Y Dios te ha llamado a ti a vivir sin límites, gobernando en esta tierra, porque nuestro destino no es el cielo. Les tengo una buena noticia: nuestro destino es la tierra. Sé que reinaremos sobre la tierra. Entonces, los que se han adelantado, como decimos, en Cristo, en realidad temporalmente están en el cielo, pero van a regresar cuando dice la palabra en Corintios 15, 50, 51 y 52, cuando suene la final trompeta, y dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, dice, seremos transformados en un cuerpo de gloria. Corintios 15 está tan impresionante. Yo te recomiendo que lo leas para que tú veas el destino de gloria y de grandeza. Entonces, reinar y vivir en la tierra, el Señor dice que no podremos hacerlo con esta condición humana. Nuestro cuerpo, que es evidencia de la separación de Dios, porque es un cuerpo que enferma y muere, será transformado en un cuerpo de gloria, que era el propósito de Dios en la creación. Tener al hombre, a la especie humana, con Él por siempre. Cuando el hombre se separó de Dios, es como cortar una rama de un árbol. Se marchita y finalmente muere. Y eso fue lo que pasó en este mundo. Las personas que se preguntan si Dios existe, ¿por qué en este mundo hay tanta aflicción, tanto sufrimiento y tanto dolor? Porque el hombre se separó de Dios. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra, declaró: el reino de los cielos ha llegado.
aquí se acaba. Aquí va a terminar la maldición en que el hombre puso a la tierra. Y por lo cual los hombres multimillonarios y más ricos del mundo no pueden, como decimos, dormirse en sus laureles. Tienen que seguir afanados para conservar su riqueza, porque la pueden perder, porque esta tierra ha estado bajo maldición. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a gobernar hoy en la tierra para romper toda maldición, toda separación que hizo que la tierra se volviera un lugar de aflicción y de dolor para el hombre. Ese no fue el lugar que Dios planeó para la especie humana. Él planeó un lugar increíble para vivir, como dice Génesis 2 y 3, en el huerto del Edén. Pero Jesús vino para hacer que el reino de los cielos venga ahora a la tierra. Por eso el anuncio sorprendente en la noche en que Jesús nació, como le llama la tradición de natividad, hablando de la palabra latina para nacimiento. Y hay una declaración sorprendente ahí en Lucas capítulo 1. Estoy recordando eso en este momento y quiero comentarlo con ustedes. Ahí en Lucas capítulo 1, la declaración del ángel dice que cuando se apareció ese ángel a los pastores que estaban guardando los rebaños o cuidando de sus rebaños, fueron los primeros en enterarse que Jesús había nacido. Y dice que cuando el ángel vino para dar ese anuncio, dice que una luz de gloria resplandeció. Dice que una luz de gloria resplandeció. Y el mensaje en el verso 14 de este ángel que apareció con una multitud, dice, de ejércitos del cielo, de ángeles que alababan a Dios y que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mira cómo la tradición ha tergiversado. Allá en México dicen transgiversado, pero se dice tergiversado esto, porque siempre oímos decir: y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Eso no es lo que dice. Dice gloria a Dios en las alturas, decían los ángeles. ¿Dónde está Dios? En las alturas, en los cielos de los cielos de los cielos, que no le pueden contener. Pero dice: en la tierra paz, buena voluntad de Dios para los hombres que no tienen buena voluntad. Paz de Dios a los hombres, porque Jesús había nacido. Porque Jesús nació y un título de él es Emmanuel, Dios con nosotros. Significa que Dios vino del cielo a la tierra para hacer que todo fuera transformado a través de su reino. Él vino para manifestar su dominio, su influencia, porque el dominio habla de algo territorial, una jurisdicción territorial. Y así Jesús vino de la misma manera a establecer el gobierno de los cielos en la tierra. Por eso su anuncio fue: el reino de los cielos ha llegado, paz en la tierra y buena voluntad de Dios para los hombres. Así que Dios tiene buena voluntad para nosotros. Por eso dice Juan 3:16: para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida misma de Dios nos ha sido dada a través de Jesús. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, un mundo que lo ha rechazado, que lo ignora, que lo ha suplantado con religión. Pero dice: Dios ama al mundo. Eso es buena voluntad. Dios tiene buena voluntad. Dicen las cartas de Pedro que Él no ha venido todavía porque Él espera que todos se arrepientan. Dice: los que creen que tarda y no va a venir están equivocados. Lo estoy parafraseando. En realidad Él no ha venido todavía porque está esperando que todos se arrepientan, que todos se vuelvan a Él. Él está dando la oportunidad en este tiempo final que las personas le conozcan y se vuelvan a Él. Por eso Jesús dijo: el reino de los cielos ha llegado, por tanto arrepiéntanse, que significa vuélvanse a Dios, dejen la religión, dejen la vida de este mundo que los tiene demasiado ocupados y vuélvanse a Dios. Dejen el amor al dinero y vuélvense a Dios.
Dejen de buscar su seguridad en el dinero y vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse y crean al evangelio, a la buena noticia. Esta es una gran noticia. Entonces, cuando nosotros nos reunimos con la expectativa de que aquí venga la presencia de Dios. Y aquí está la gloria y la presencia de Dios. Impresionante. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Cuando ese velo que había en nuestro entendimiento es quitado. Eso es lo que me sucedió a mí hace casi 30 años, siendo yo ateo, siendo yo de una ideología marxista-leninista, imagínate. Al leer la Biblia me fue quitado el velo de mi entendimiento y me di cuenta que todas mis creencias y toda mi filosofía estaba equivocada. Y eso me pasó, todo se derrumbó cuando fue quitado el velo. Era una sensación extraña, sabía que toda mi ideología y mi filosofía estaba equivocada, pero ahí estaba toda esa información ideológica y profesional. Yo soy economista y pude conocer al Señor y un encuentro personal con Él. Leyendo lo que estaba escrito en la Biblia acerca de Jesús, yo le había dicho: si tú de verdad eres verdadero, yo voy a ser honesto y voy a reconocerlo, pero si esto es falso y es un engaño, tengo argumentos ahora, después de haber leído la Biblia, para decir que esto es un engaño. Y no sobreviví a la Biblia, pero dice aquí que todos mirando a cara descubierta, una vez que hemos nacido de nuevo, dice, una vez que tú has recibido la misma vida de Dios, dice que se quita el velo. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ¿recuerdan? Esto que tú sabes, cuando él le confesó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Primera prueba para los discípulos, los seguidores de Jesús: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y los judíos tenían una expectación política del Mesías. En hebreo, Mesías, en griego, Cristo, significa rey, un ungido que vendría a gobernar en la tierra. Pero ellos, Jesús les quería ver si le habían conocido verdaderamente. No solo si veían políticamente la venida de Jesús, sino podían ver más profundamente. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y recuerdan, el Señor le respondió: eres bienaventurado. ¿Cuánto bienaventurado hay aquí el día de hoy? Por esto no te lo dijo, no te lo reveló. Este velo no fue quitado por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Reveló de Apocalipto. Quitar el velo, lo que estaba encubierto es quitado, como cuando se abre el telón y se ve lo que hay atrás. A eso se refiere la palabra en el griego revelar, apocalipto. No te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló alguien, sino mi Padre que está en el cielo. ¿De acuerdo? Entonces dice, todos mirando a cara descubierta, ya no tenemos un velo, ¿no? Se quita y dice, como en un espejo la gloria, somos, ¿qué dice? Segunda de Corintios 3:18, somos transformados. Di conmigo, transformados. Metamorfosis en el griego es la palabra que se traduce por ser transformado. ¿Recuerdan de gusano a mariposa? De gusano a mariposa. Y ciertamente Dios usa esa figura en la Biblia, hablando de Israel como gusano de Jacob, le dice. Entonces dice que necesitamos mirar en un espejo. Y ese espejo es la gloria misma, la presencia misma y la palabra del Señor. Mientras estamos en este lugar, estamos ante un espejo. Por su presencia y por lo que Él está hablando a través de su palabra, es un espejo que nos dice en verdad quiénes somos nosotros. Cada vez que tú vienes a casa a adorar y a celebrar el día de hoy, tú vas a encontrarte aquí un espejo que va a mostrarte tu verdadera identidad. ¿Ok?
¿ok? Tu verdadera identidad, porque dice, mirando como en un espejo la gloria. Entonces en su presencia encontramos la gloria del Señor. Y cuando se habla de la palabra gloria, la palabra, son dos palabras, la palabra doxa en el griego y la palabra kabod en el hebreo. Y esto se refiere a esplendor, brillo, majestad, que causa admiración. Entonces el Señor nos ha llamado a ser transformados por su gloria en la misma imagen. Es decir, que ese espejo nos va a mostrar nuestra verdadera imagen, que es lo que Cristo hizo al morir en esa cruz. Al morir Cristo en esa cruz, restauró nuestra relación y nuestra conexión con Dios el Padre. A través de Jesús llegamos al Padre, como lo dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Entonces, a través de Jesús nosotros llegamos a contemplar, a conocer esa gloria del Padre, que hace que nosotros veamos en ese espejo reflejado nuestra verdadera imagen. Su imagen se refleja en nosotros. Así que no hay mejor representación de la gloria que tú aquí en esta tierra. Esto es impresionante. Tú en realidad no te ves, no eres quien aparenta. Cuando tú le has abierto tu corazón y has recibido la vida nueva y esta naturaleza de Dios, Él hace que su gloria venga a tu vida y hace brillar tu vida con su gloria. Esta versión, algo interesante, nos dice ver y reflejar su gloria. En otra versión dice que nosotros vemos, reflejamos su gloria. Es decir, vemos en el espejo y ese espejo nos muestra en verdad quiénes somos, pero a la vez nosotros reflejamos su gloria, su grandeza, sus virtudes. Esto es impresionante. Entonces, si tú, te acercas a ese espejo, verás la gloria y verás quién en verdad tú eres, tu imagen misma. Porque Jesús hace que tu vida sea transformada conforme tú ves en ese espejo. Conforme tú le conoces a Él y ves su gloria, tu vida es transformada. ¿De acuerdo? En quien verdaderamente tú eres. Y dice que esto es por el Espíritu del Señor. Así que el Espíritu Santo está ahora en nosotros para llevarnos a mirar en ese espejo. Y que al mirar en ese espejo nuestra vida sea transformada. Así que aquí la clave es poner atención en su presencia y en lo que Él está hablando a nuestra vida a través de lo que está escrito en su palabra. Esto es maravilloso porque la pregunta sería: ¿cómo Dios nos hace avanzar? ¿Cómo después de haber avanzado en la nueva vida llegamos a retroceder? Es posible que en vez de avanzar estemos retrocediendo. Entonces el Señor nos da dos claves para que nosotros podamos asegurarnos que estamos avanzando y que no nos quedamos ahí. Entonces Dios te ha llamado a avanzar, ¿de acuerdo? Dile a la persona que está a tu lado: Dios te ha llamado a avanzar. Y a avanzar sin límites. Dios te llama a avanzar sin límites. Entonces quiero mostrarte en la Biblia lo que nos dice acerca de un hombre, un papá desesperado por la condición de su hijo. Digamos que era un chamaco del demonio. Y vamos a ver una mujer que estaba en el límite. En el límite, sufriendo amargura porque no podía tener hijos. Y vemos ahí que Jesús hace una declaración poderosa ante este papá que viene ante Jesús pidiéndole que libere a su hijo. Su hijo estaba poseído por un demonio y los discípulos habían orado y no podían echarlo fuera.
Entonces Jesús viene en medio de esa multitud que estaba viendo que no podían echar fuera ese demonio. Y dice la palabra que Jesús tomó autoridad y reprendió y echó fuera ese espíritu. Y el Señor hizo esta declaración en Mateo capítulo 19, 26 y 27, cuando los discípulos le preguntaron por qué nosotros no pudimos echarlo fuera. Y Jesús mirándolos les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dilo conmigo: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque al que cree, dijo Jesús también, todo le es posible. ¿De acuerdo? Al que cree, todo le es posible. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a desarrollar esa fe? Este papá le decía: Señor, yo sé que tú lo puedes echar fuera ese espíritu. Y el Señor le dijo: solo cree. Y él le dijo, el papá le dijo: creo, pero ayuda en mi incredulidad. Tenía autoridad y dominio sobre todo lo que hay en la tierra, sobre todo lo que está actuando en este mundo en contra del hombre, todo lo que está actuando para lastimar. El Señor tiene la autoridad. Entonces es cuando nosotros vemos en el espejo la gloria del Señor que realmente nos damos cuenta que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Porque en ese espejo vamos a ver que Cristo ya hizo todo lo necesario para que se haga realidad todo lo que Dios ha preparado y ha ordenado para nuestra vida. Entonces hoy vamos a hacer la oración del espejo de la gloria, para que al ver en ese espejo tú simplemente veas lo que te pertenece, todo lo que Dios ya te ha dado, y solamente tomes posesión, te adueñes, te apropies y recibas simplemente lo que Dios nos ha dado, porque Él nos ha llamado a gobernar en esta tierra. Él quiere que a través de nosotros, su iglesia, los cielos, gobiernen en la tierra. Por eso el Señor Jesús dice en la parte final de Marcos 16: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo, echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Quiere decir que esto es a través de nosotros, la gloria de Dios se manifiesta. Que a través de nosotros Él interviene, porque cuando tú te unes a la voluntad de Dios, cuando tú eliges lo que Dios desea y lo que Él quiere para tu vida, tú en realidad, cuando tú oras, estás dándole permiso a Dios de que Él intervenga y se manifieste para gobernar a través de ti aquí en la tierra. Y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, para ver la historia de Ana. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, y encontramos aquí a una mujer que estaba amargada, y ella se llamaba Ana porque no podía tener hijos. Ella estaba tan enamorada de su esposo, y su esposo estaba tan enamorado de ella, que le decía: ¿me tienes a mí? Aunque tú no puedas darme hijos, yo te amo. Y aunque no me des hijos, yo voy a seguirte amando, y tú vas a seguir siendo especial para mí. Y le demostró su gran amor a su esposa, a Ana. Pero dice la palabra que ella estaba amargada y estaba triste. Dice en el verso 5 que su esposo Elcana le daba a ella una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Dice que Ana estaba entristecida y enojada, y que cada año subían a adorar al Señor, y ella, en vez de disfrutar de la presencia de Dios, estaba ahí consumida por celos, enojada y resentida. Dice que lloraba y no comía. Y entonces dice la palabra en el verso 9 que Ana se levantó
en esa ocasión en que fueron a adorar a Dios, a Jerusalén, y dice que después que hubo comido y bebido, verso 9, en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: el Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella dice, verso 12, hablaba largamente al Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición de tu corazón. Repite esto conmigo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante del Señor, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Verso 20: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía al Señor. Más adelante nos dice que Ana llegó a tener más hijos. En el verso 21, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, dice: y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Ahí en la tienda de reunión, donde se acostumbraba que en ese lugar la presencia de Dios se manifestaba. Era una tienda sencilla, pero ahí estaba el mobiliario que Dios le había ordenado a Moisés que construyera una tienda para que la presencia de Dios se manifestara en medio de Israel. Ellos habían conservado hasta esos días ese mobiliario. Entonces era un lugar muy especial donde la gloria del Señor se manifestaba, pero había dejado de manifestarse por mucho tiempo a causa de Elí y de sus hijos. Y después de orar largamente y orar en su corazón, de tal manera que se movían sus labios y que su voz no se oía, y que Elí pensó que ella estaba borracha, porque ella había sido finalmente llena del Espíritu Santo y estaba orando en el Espíritu. Por eso es que parecía que estaba ebria de la presencia de Dios. Dios había venido a ella de esa manera gloriosa. Parece que nada estaba sucediendo, todo parecía que no había cambiado, todo parecía seguir igual. Era una mujer que no podía avanzar en la vida, era una mujer que tenía todo para ser feliz, pero era profundamente desdichada. Y muchas veces eso puede suceder. Nosotros podríamos estar disfrutando de la vida y ser felices en la situación en que nos encontramos, pero finalmente cuando sentimos que no estamos avanzando, y a través de esta historia podemos ver a esta mujer que representa bien a la iglesia del Señor, parece estéril y no dar fruto, o pareciera que no estamos avanzando en la forma en que quisiéramos. Y esta mujer representa ese momento de crisis. Y dice ahí que después de que le dijeron, ve en paz y Dios de Israel otorgue la petición que le has hecho, dice que ella se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Dice que así como ella llegó, así se fue. Pareciera que nada había pasado, pareciera que había
se había ido tal como había llegado. Pero como ya vimos toda la historia, nos damos cuenta que algo había sucedido. Algo maravilloso le había sucedido a Ana. Y así discretamente dice que así como ella llegó, así se fue. Pero algo cambió, porque dice que ahora comió. Y luego dice, y no estuvo más triste. Eso que le sucedió a Ana es lo que Dios quiere que le suceda hoy en día a su iglesia. Y pareciera que cuando tú te acercas al Señor, las cosas no cambian, pero en realidad cuando tú vienes al Señor, atraído a su presencia, porque Él te ha escogido, dice que Él te llama para que habites en sus atrios y seas saciado de todo el bien de su casa. Y por eso dice, con tremendas cosas no responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Entonces algo cambió en la vida de Ana. Ella tenía la seguridad que ahora iba a tener hijos. Y por eso en cuanto regresaron, algo pasó. Algo pasó. Y dice que en la intimidad que tuvo regresando, enseguida algo pasó. Después de haber adorado al Señor, llegando a su casa. Y dice que esa noche ella quedó embarazada. Algo había cambiado. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la seguridad de las cosas que se esperan. Dice que es la certeza de las cosas que no se ven. Entonces, en ese espejo nosotros vamos finalmente a encontrar la fe de Dios. Una vez que tú ves lo que Dios te da, simplemente lo que hace la fe es tomarlo. En ese espejo de gloria, el Señor te revela lo que te ha dado. No lo que dice, no lo que va a hacer. Te revela en realidad lo que ya hizo. Entonces, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros oramos, en realidad lo que estamos haciendo es gobernar de parte de Dios sobre toda circunstancia de nuestra vida. Cuando nosotros oramos, en realidad lo que hacemos es tomar el lugar que Dios nos ha dado, tomar la autoridad que Dios nos ha dado, la potestad que Dios nos ha dado como hijos amados y herederos para gobernar en el nombre de Jesús. Porque la fe es la seguridad. Entonces, cuando nosotros decimos es por fe, en realidad lo que estamos diciendo, estoy seguro de algo que no veo y estoy seguro de algo que aún no ha llegado. Estoy seguro que lo tengo. Por eso dice primera de Juan capítulo 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego dice, y sabemos que si Él nos oye, dice en otra versión, sabemos que tenemos la respuesta a todo lo que le hemos pedido. O sea, ya lo tenemos. Entonces Ana observa la crisis. Ella fue llevada a ese espejo y en ese espejo se dio cuenta que lo que ella deseaba era lo que Dios deseaba. Dios deseaba lo mismo que ella deseaba. Pero en la presencia del Señor, dejó de orar para tener un hijo que le hiciera sentirse realizada como mujer y como madre de familia. Ya no estaba orando ahora para que presumiera que tenía un hijo como otras tenían y que podía estar a la altura de las otras madres que habían podido tener hijos. Ya no estaba orando por eso. En ese espejo cambió su motivación. Por eso la pregunta en esta parte de cierre del año que nos tenemos que hacer y tenemos que considerar seriamente: si vamos a continuar de la misma manera en la dirección que hemos estado esforzándonos durante todo este año, o vamos a redireccionar nuestra vida. La pregunta es, si todo por lo cual yo he estado esforzándome
dedicando mi tiempo y mi vida todo este año? ¿Es ahí por donde yo debo continuar o necesito revisar mis motivaciones en lo que estoy haciendo? Y en el caso de Ana, lo que pasó fue que cambiaron sus motivaciones. Entonces resulta que ahora ella estaba orando con propósito. Y resulta que lo que ella anhelaba para sí misma podía ser también el plan de Dios para su vida y para una nación entera, la nación de Israel. Dios necesitaba un profeta para Israel, porque su gloria ya no estaba en la tienda. Y él estaba buscando una mujer que estuviera dispuesta a tener un hijo para darse. No un hijo para sí misma, sino un hijo que lo pudiera dedicar a los grandes propósitos de Dios. Y así es con todo. La pregunta es si nosotros estamos viviendo con propósito. Porque cuando nosotros vivimos con propósito, nuestra vida se vuelve una vida sin límite. Y podemos estar expectantes que todo límite va a ser derribado delante de nosotros. Una mujer que no podía tener hijos quedó embarazada cuando unió su voluntad a la voluntad del Padre, pero la llevó a un momento de gloria, de propósito. Y así es con todo lo demás en nuestra vida. Simplemente Ana dice que se levantó, adoraron y volvieron a su casa de regreso. Simplemente dice que ella fue por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Hay alguien aquí que quiera levantarse, seguir con su vida, comer y no estar más triste? ¿Hay alguien que quiera aquí vivir la experiencia de tener la seguridad de lo que Dios ya te dio, de la respuesta que Dios tiene para ti, y que tú puedas irte con la seguridad de que esto es algo que Dios ya ha hecho en tu vida?